Curso de vídeos de liderazgo y productividad. Vídeo número 5 sobre la cultura. Observa este esquema sobre la personalidad. Aunque no rigurosamente exacto, me lo sugirió Aquilino Polaino, médico psiquiatra amigo mío. Como me parece práctico y muy ingenieril, te lo ofrezco a ti. La personalidad de cualquiera se compone de dos elementos, su temperamento más su carácter, que están íntimamente unidos. Los analizaremos por separado para poder estudiarlos. El temperamento es constitucional y por tanto invariable, por eso lo he representado por unas pirámides. Lo componen las características físicas de la persona, como ser hombre o ser mujer, la raza que tiene, ser alto o bajo, el color de los ojos. También comprende características mentales, como tener una inteligencia analítica o musical, o ser lógico o intuitivo o perspicaz o extravertido. Estas características están en la cadena del ADN y son bastante difíciles de modificar. Son de nacimiento. Nadie tiene responsabilidad, por tanto, sobre ellas. Y es muy conveniente que el propio sujeto las conozca con la mayor precisión posible. Y sobre el temperamento está el carácter, que se compone a su vez de dos grandes elementos muy distintos y ambos muy perfeccionables: la mentalidad y los conocimientos. Estos sí que su desarrollo son responsabilidad de la persona. La mentalidad es lo que determina el comportamiento. Su desarrollo depende del nivel de compromiso, interés, profesionalidad y, en una palabra, del uso que uno haga de su libertad. Los elementos que constituyen la mentalidad son los supuestos, creencias, valores, presunciones, actitudes o hábitos. Todos ellos tienen un matiz distinto. Nosotros aquí ahora, para entendernos, hablaremos de supuestos y creencias. Estos elementos articulan de la forma más profunda la forma de pensar de la persona y tiene como consecuencia inmediata el comportamiento correspondiente. No tiene nada que ver con los conocimientos, aunque lógicamente uno aprende lo que estudia, pero aprende a hacer lo que hace, no lo que estudia. Ese conjunto de supuestos y creencias establece cómo ve la persona la realidad. Este entramado es el mundo interpretativo de la persona. Lo suele tener profundamente arraigado y constituyen los axiomas en los que apoya su vida. Con frecuencia, como veremos ahora, puede ser necesario tener que modificarlo y también puede ser difícil tener que hacerlo. Por último, está el nivel de conocimiento y de especialización, según la rama de conocimiento en la que trabaje la persona, en la que estudie y en la que tenga experiencia. En un profesional puede darse el caso de tener un alto nivel de conocimientos con una mentalidad primitiva y grosera, y viceversa. Se puede ser bastante ignorante con una mentalidad muy educada. El tema de los conocimientos no lo tocaremos para nada en este curso de liderazgo y productividad. Aquí nos centraremos solo en la mentalidad y los comportamientos. ¿Qué es la cultura de una organización? Pues es el conjunto de supuestos y creencias compartidos por los miembros de la organización al convivir juntos durante unos años. Son axiomas aprendidos, no son genéticos, porque entonces no cabría el cambio. Estos axiomas están acoplados con la estrategia, la organización y las políticas, a las que condicionan, y también son condicionados por ellas. Veamos un ejemplo. Represento el organigrama de una empresa elemental con 3 niveles organizativos. El director, del que dependen 4 jefes de equipo, del que dependen a su vez un conjunto de empleados. Analicemos los supuestos y creencias positivos y negativos, más conocidos y más típicos, que se pueden dar en la práctica real en cada uno de los 3 niveles. Los positivos originan la cultura de confianza y responsabilidad, los negativos, lógicamente, la de miedo y mediocridad. Buscamos el máximo contraste para clarificar la idea. Empezaremos por los supuestos y creencias de los empleados, luego analizaremos los de los jefes de equipo y por último los del director. Soy aquí el último mono, en lugar de hago una buena contribución social y me siento satisfecho, que sería mucho más correcto y adecuado. Segundo, no me pagan por pensar, en lugar de ante todo me pagan por mi buen juicio. Tercero, no es mi problema, en lugar de me responsabilizo y me hago cargo. Cuarto, da igual, ¿qué más da? En lugar de nada en la vida da igual. Y quinto, todo es relativo, siempre depende. En lugar, por ejemplo, de tengo principios, no miento y cumplo mi palabra. Ahora bien, todos estos supuestos unos y otros
Son originados y son consecuencia de los supuestos y creencias de los jefes de equipo, que son los jefes. Y que podrían ser, por ejemplo, se me ocurren: 1. Mis trabajadores actuarán como yo les diga, en lugar de lo correcto, que sería: mis trabajadores actuarán como yo actúe. 2. Mis trabajadores tienen que estar contentos, en lugar de: mis trabajadores tienen que hacer un buen trabajo. 3. La eficacia es cuestión de esfuerzo, en lugar de: la eficacia es cuestión de hábitos. 4. Soy responsable del trabajo de mis colaboradores, en lugar de: soy responsable del resultado de mis colaboradores. Y por último, 5. Todos somos iguales, en lugar de: todos somos distintos. Y a su vez estos supuestos y creencias de los jefes de equipo se desprenden de los del director, que son los más importantes de todos, porque de ellos se deducen absolutamente todos los demás. Y estimo que podrían ser los siguientes. Debido a esta importancia, haré un breve comentario sobre cada uno de ellos. Primero, el objetivo número 1. El objetivo número 1 del negocio es ganar dinero, en lugar de: el objetivo número 1 del negocio es dar un servicio genial y especializado al cliente, nos lleve donde nos lleve. Lo comento un poco. Que el objetivo principal sea ganar dinero es una afirmación casi universal totalmente equivocada. Crea una fuerte presión a corto plazo, posterga el aumento de la productividad, origina planteamientos absurdos y es la madre de todas las demás creencias perversas en rojo a la izquierda. Sobre este primer supuesto existen bibliotecas enteras, y yo conozco muchísimos libros y numerosas escuelas de negocios financiadas por inversores codiciosos y mal formados que están empeñadas en hacer verosímil este grave error. En la cultura del miedo, un profesional puede pasar desapercibido sin hacer nada durante años enteros sin que nadie se entere, porque es una cultura blanda y permisiva. Esto no se permitiría en una cultura de confianza y responsabilidad, mucho más dura y exigente y, por cierto, de mejores resultados. Segundo, debemos aumentar el tamaño para tener contentos a los inversores, en lugar de: debemos ser mejores aumentando la productividad, el aprendizaje y el cambio. El forzar el tamaño en muchas ocasiones acarrea errores importantes, y lo he visto esto. Este supuesto perverso es hijo inmediato del anterior, y a veces es uno de los últimos pasos antes de la suspensión de pagos. El objetivo correcto debe ser siempre aspirar a ser mejores, no mayores. Debemos desarrollar músculo, no grasa. Solo se debe crecer cuantitativamente si se puede asegurar que también se crecerá cualitativamente. Tercero, debemos saber organizar y decir a las personas lo que hay que hacer. En lugar de, por ejemplo, se me ocurre, en todos los puestos clave debemos tener a las personas más competentes que tienen ideas claras y saben qué hacer. En mi experiencia pocas veces se cumple esta exigencia. Es rara la empresa con un equipo directivo de 8 a 12 profesionales que no tiene 1 o 2 mediocres y que hacen agua. Y sin embargo en niveles más bajos se encuentran a personas mucho más valiosas. Esa es mi experiencia. Precisamente tener en los puestos clave profesionales competentes y bien preparados es esencial para asegurar el crecimiento con éxito. Cuarto, seremos justos con todos y aplicaremos las leyes positivas en vigor, en lugar de respetaremos rigurosamente la dignidad de todas las personas. Esto es difícil porque el medio ambiente no ayuda, ni te encuentras mensajes positivos ni de ánimo. Estamos ante un gran desafío antropológico. Nuestro medio ambiente y el mundo en que estamos inmersos está fuertemente ideologizado y va muy en contra del trabajo serio y de la cultura de confianza. La dignidad de la persona exige darle libertad y exigirle responsabilidad. Implica derechos y deberes. No nos extendemos. Estos temas son todos bastante largos y son comprometedores y sensibles. Y en general el ingeniero sabe completarlo y complementarlo muy bien. Y quinto, la información es poder. En lugar de la información es responsabilidad. Que la información es poder es otro supuesto erróneo, por cierto, muy de acuerdo con el primero, muy arraigado y con muchos siglos de vigencia. Todos estos supuestos y creencias los iremos clarificando y hablando sobre ellos en vídeos futuros.
Cambio esencial del miedo a la confianza. Aquí he representado esquemáticamente estas dos culturas en dos organigramas. La del miedo a la izquierda, como muy vertical, y la de la confianza que está sobre mi cabeza, como una horizontal. La vertical se organiza por departamentos, que siempre son muy celosos de su función. En la imagen puede observarse una empresa cerrada sobre sí misma. He dibujado unos muros de ladrillo internos que cortan la comunicación. Los proveedores y clientes quedan fuera de la empresa. Mientras que en la horizontal, la cultura de confianza he tratado de dibujarla permeable y como una red de información, organizada por equipos. Aquí los proveedores y clientes casi forman parte de la propia empresa. Todos los conceptos esenciales que se puedan manejar, calidad, proceso, estrategia, equipo, autoridad, etc., se definen de forma distinta en la cultura del miedo o en la cultura de confianza. Se definen de forma distinta, porque son espíritus distintos. Dos empresas aparentemente idénticas con los mismos productos, procesos, mercados, políticas o personas, si una tiene una cultura de miedo y otra de confianza, son empresas completamente distintas. Lo peor de una cultura de miedo es que nadie informa de la verdad. Aquí una anécdota curiosa. Cuentan una antigua historia soviética en la que un general buscaba un secretario para cuadrar las cuentas de planificación centralizada de un área agrícola. Para seleccionarlo, el general preguntaba a cada candidato, ¿cuántas son 2 y 2? Y el puesto parece ser que lo dio a alguien que le respondió, camarada general, ¿cuántas necesita usted que sean? Cuando uno está muchos años en una cultura de miedo, mintiendo y aceptando mentiras, a uno le asusta tener que tomar una decisión y aceptar responsabilidad, ya que, lógicamente, le tiene pánico al error. En la cultura del miedo, el director tiene que ejercer un exceso de gestión y de presión. Su trabajo es abrumador. Y constantemente tiene que estar templando 1000 gaitas porque se le requiere con urgencia en muchos sitios y todos a la vez. Las incongruencias que se originan son ridículas y chistosas, ya que se vive fuera de la realidad. Cuando se va hacia una cultura de confianza, primero, hay una reducción importante del poder de control ejercido a través de la jerarquía. Y segundo, es un proceso tremendo de liberación de esa energía. ¿Qué cultura necesita el ingeniero para poder trabajar? Creo que ya lo he dicho en otro sitio anteriormente, pero no me importa repetir la idea. Un ingeniero necesita ser consultado en las decisiones que le afectan, tener autonomía, responsabilidad, decidir por sí mismo en su tema, fijar su propio nivel de rendimiento, preguntarse constantemente cuál debe ser mi objetivo, cómo gestionarme a mí mismo, cómo ser un innovador constante, cómo aumentar la productividad, qué es la calidad para mí, qué cosas he aprendido y qué debo aprender ahora. Y sobre todo también, claro está, cómo debo rendir cuentas de los resultados que logro. La firme determinación de dar buen servicio para retener clientes y atraer nuevos es una de las principales razones por las que la cultura de confianza y el diseño horizontal y por equipos es el necesario para el ingeniero. ¿Qué significa comportamiento genera comportamiento? Pues este es uno de los principios más importantes de este curso de vídeos. En efecto, el comportamiento se contagia, el estado de ánimo, lo mismo que un bostezo, la mentalidad y la forma de hacer las cosas. En determinados departamentos de la empresa todos parecen tener la misma cara. Un colaborador tiene la misma mentalidad que la de su jefe, por la cuenta que le trae. Lo que hace un jefe, lo que cree y lo que supone es observado muy cuidadosamente por los colaboradores y toman muy buena nota. Más sencillo, cuando vayas a una empresa, lo mismo que te tratan en la recepción, te van a tratar en la alta dirección, porque todos participan de la misma cultura. Cultura antropológica y cultura técnica. Estos temas son todos ellos los anteriores y estos muy largos. Estoy haciendo una simplificación tremenda. Espero que se me entienda bien y que me oigas propicio, como decía el ilustre romano. La empresa también tiene arraigada simultáneamente otra cultura, que es la cultura técnica, que es distinta de la antropológica. Por ejemplo,
Los relojes de pulsera empezaron a funcionar hacia 1868. Durante 100 años, hasta 1968, Suiza tenía el 70% del mercado mundial y Japón el 1%. Durante ese periodo de 100 años, todos los relojes eran mecánicos a base de engranajes, pivotes, muelles, ejes y resortes. En 1968 se descubrió el fenómeno piezoeléctrico, que dio origen al reloj de cuarzo, muchísimo más exacto, y la oportunidad la aprovecharon los japoneses. En 1980 Suiza pasó a tener del 70% del mercado el 8% y Japón pasó del 1% del mercado al 45%. 35% era Seiko. Esto originó el cierre de numerosísimas empresas suizas y el que un gran número de magníficos expertos en tecnología mecánica se quedaran en la calle de la noche a la mañana. Lo que se dice sufrieron un shock cultural y una catástrofe nacional. ¿Habría pasado eso si hubieran tenido una cultura de confianza y responsabilidad antropológica? Pues creo que no habría pasado. Pero seguiremos hablando. Muchísimas gracias por tu atención.